Alpine, o Alpine, que es como realmente se llama la marca deportiva del grupo Renault, tiene una larga historia íntimamente vinculada a la competición, a la montaña, a la audacia, a la pasión por conducir, e incluso vinculada a una línea estética, a esta, que conserva el Alpine A110S, la versión más potente de este renacido deportivo. Tendremos tiempo de hablar del legado de Alpine y de su irrupción en la Fórmula 1. De hecho, aunque el equipo todavía no se ha renombrado, aunque Fernando Alonso todavía no ejerce como piloto oficial dentro de él, el bicampeón asturiano ya tiene una unidad justo como esta, en azul Alpine como esta y con remates en naranja como esta. Así que, como Fernando, nosotros vamos a conducirlo ya. ¡Uh-huh! El Alpine es un coche más bien pequeño, aunque no tanto como el A110 original de los 70. Mide 4,18 de largo, 1,80 de ancho y tan solo 1,25 de alto. La versión S se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene un poquito más de potencia, 292 caballos, 40 más que la versión básica. La suspensión también es distinta, de hecho es 4 milímetros más bajo por unos muelles distintos que también obligan a cambiar los amortiguadores y, aunque no se ve, también tienen unas estabilizadoras mucho más rígidas. Esta unidad monta las llantas opcionales Fuchs de 18 pulgadas, forjadas, cuestan 1.056 euros y además de dejar ver las pinzas de freno naranja que son muy bonitas, sostiene unos neumáticos en medida 2,15 delante y 2,45 detrás, es decir, 1 centímetro más que en el resto de la gama. En cuanto al motor, está alojado aquí, debajo de la luna trasera y también de una cubierta plástica. Hay que desmontar varios tornillos y demás para mostrarlo, así que nos disculparéis que no lo hagamos. Si os diremos que es un motor tetracilíndrico, 1800, evidentemente recuerda mucho al que monta el Renault Megane RS, un solo turbo de doble entrada y situado en posición central trasera transversal, es decir, va justo delante del eje trasero. En este sentido es distinto a la 110 original, que lo llevaba en posición trasera y además longitudinal. Sí comparte con el clásico que toda la caballería se transmite exclusivamente a las ruedas traseras, es propulsión. Y también su gusto por la ligereza, porque antes de que me digáis de que no llegar a los 300 caballos no es muy deportivo y demás, pensad que solo pesa 1.189 kilos, unos 300 menos que un Megane RS. Y eso que no hay cambio manual, todas las versiones llevan la caja automática de 7 velocidades Getrack. Usa aluminio básicamente para todo y logra un reparto de masas en proporción 44-56 sobre los ejes delantero y trasero, respectivamente, anticipo de un comportamiento deportivo. Delante, bajo el maletero y para equilibrar, se alojan, por ejemplo, la batería y el depósito de combustible de 45 litros, no muy grande. Con todo, deja 100 litros de capacidad para una maleta, aunque tendrá que ser delgada para que cierre el capó. Detrás hay otros 96 litros de maletero, no muy aprovechables porque la boca de carga tampoco es muy amplia. En este sentido, un Porsche 718 Cayman es ligeramente superior, y esta es una comparación que haremos más veces en este vídeo, porque es el único verdadero rival del Alpine en el mercado actual. Incluso en precio si hablamos de la 110S, porque este parte de 71.300 euros, mientras que el Cayman básico es, de hecho, 4.000 euros más barato. Puesto de conducción. Lo primero que notamos es una postura francamente deportiva, con las piernas bastante estiradas, punto de vista bastante bajo, y lo que me sorprende es que tengo buenas dimensiones, no voy apretado, incluso cuando nuestro cámara Santi estaba aquí sentado al lado, no nos vamos dando con los codos, así que bien por Alpine. Más madera, volante, cuero, alcántara, me gusta. También buena regulación además en profundidad. Toda la regulación que tiene el volante no la tiene el asiento. De hecho, si quisiera cambiar la altura, y si fuera mío el coche, pues la cambiaría, porque estoy muy cerca del techo en altura, pues tengo un punto más para bajarlo, pero se tiene que hacer con tornillos, tuercas, como en un asiento de competición. Pero se lo perdonamos, porque estos asientos Baquet de Sabelt pesan tan solo 13 kilos. De verdad, es como un asiento de competición. Así que no me des potencia, quítame peso, lo aprobamos. Materiales, ajustes, calidades,
Bueno, lo primero es que no estamos en un Alfa 4C o un Lotus Elise, no es tan espartano. Aquí, oye, tenemos el salpicadero de cuero con sus pespuntes naranja, los botoncitos están cuidados, son bonitos, así que, en fin, hay mucho detalle. Esta parte de la puerta, por ejemplo, en color carrocería, aunque sea plástico, pero simula como si fuese chapa, es bonito. Ajustes son también buenos. A ver, hay alguna excepción, aquí puedo meter el dedo entre la puerta y el salpicadero, pero lo general es, por lo menos, ajustes Renault, que son ajustes más que dignos. Como decíamos, hay cuero en salpicadero, en el volante, en los asientos. Por cierto, un detalle, esta unidad no lo lleva, pero hay unidades que tienen el típico patrón en forma de cuadrados en el cuero de los asientos y me encanta. Me hubiera alucinado que estuviera en esta unidad, pero ¿qué le vamos a hacer? La alcántara, eso sí, para toda la zona de apoyo, tanto del trasero como de la espalda. Realmente los asientos son espectaculares. Por supuesto, no hay guantera, pero sí hay un hueco portaobjetos, por lo menos está debajo de esta consola flotante, que también me gusta por la posición, por la altura, por el grosor. Eso sí, para acceder al hueco portaobjetos hay que meterse desde el otro lado, no podemos prácticamente acceder desde aquí. Sí tiene conexiones USB, incluso para tarjetas SD, y de esta consola flotante me gusta tanto los botones para poner la marcha hacia adelante, como la neutra o la marcha atrás, esos tres botones me gustan, pero sobre todo me gusta el botón central rojo que hay para el arranque. Está en el sitio perfecto, tiene una buena estética, un buen tacto. Se han preocupado por los detalles, en definitiva. Y pasamos de lo mejor de este botón redondito que nos gusta tanto a lo peor, quizá. La llave es como la de un Megane, es que ni siquiera pone el logo de Alpine. Así que esto hay que mejorarlo. Sí, artesanal, pero nos gustaría algo más. La instrumentación es completamente digital y ofrece mucha información y buena lectura. Bueno, para casi todo, porque por ejemplo la varilla de combustible, al menos en la posición normal, cuesta un poquito de leer. Si ponemos la Sport, cambia la visualización y ya nos queda mucho más claro. Y efectivamente tenemos mucha información del ordenador de viaje y vemos claramente lo que nos interesa, la velocidad, el cuentarevoluciones. Y hablando del cuentarevoluciones, si ponemos el modo track, que es el más deportivo, ya toma tintes de Fórmula 1, porque el cuentarevoluciones se convierte en una tira de simulados LEDs como en los volantes de competición. Menos positiva resulta esta pantalla de sistema infoentretenimiento, porque sí, aunque tenemos botones manuales para desconectar el control de estabilidad o poner los warnings, cerrar y abrir el coche, todo lo demás se maneja con esta pantalla, que primero no es muy grande y luego gráficamente no es muy atractiva. No solo no es muy atractiva, sino que tampoco es muy funcional. Sí, tiene 4 cuadrantes en los que se concentran las funciones básicas y eso está muy bien, pero el tamaño de algunos botones es tan pequeño que resulta difícil de manejar. Por ejemplo, si queremos ir a la pantalla de inicio, hay que darle primero a un más que hay aquí a la izquierda y luego ir a la casita que te lleva a la pantalla de inicio. Son botones realmente pequeños. Incluso para darle volumen al sistema de audio, tenemos que darle primero a un botón y luego al más o al menos. Incluso en parado y mirando la pantalla me cuesta de activar. Imaginemos que esto nos ocurre en marcha. Afortunadamente para eso tenemos este mando satelital, que por cierto es herencia directa de Renault y no tiene la misma calidad que algunos otros mandos del coche. Pero bueno, el caso es que eso sí es funcional. Pero aquí no es funcional. Las funciones sí las tiene, es un coche moderno a todas luces, tiene Bluetooth para el teléfono, por supuesto tiene su sistema de audio, su navegador, en fin, no se echa en falta gran cosa, excepto el Apple CarPlay y el Android Auto, esa compatibilidad que nos vendría muy bien también en este coche. Pero si tiene algo positivo es esa enormidad de información que decíamos que tiene, mediante Alpine Telemetrics. A veces cuesta un poquito cambiar de pantalla, lo que decíamos, la pantalla táctil no es de las mejores. Par, potencia, presión de turbo, temperatura de aceite, porcentaje de aceleración, curvas de par y de potencia, Gs laterales y longitudinales. Es una auténtica pasada. No te vas a quedar sin información, incluso la temperatura del aceite de la caja de cambios. Realmente un 10. Porque cuando hay poca información nos quejamos, así que cuando hay mucha, no lo vamos a hacer.
Alpine es un coche de tactos muy directos y los transmite desde lo físico. El volante tiene el tamaño perfecto, tiene un tacto muy bueno. El pilar A no es muy ancho, así que en curvas cerradas como las que estamos abordando tenemos muy buena visibilidad. Una cosa muy característica del Alpine es su sonido. No solo porque ruge y bastante, más que el Renault Megane RS, sino sobre todo porque escuchamos muy bien, vamos a verlo, el turbo y el sonido de la admisión. También escuchamos claramente la válvula de descarga cuando levantamos el pie del acelerador y desde luego, y eso es genial, no sé si la cámara lo captará, el petardeo. Es adictivo, o sea, quieres más. Metidos en harina y hablando un poco del comportamiento, es un coche tremendamente ágil. Entra a las curvas al primer toque de volante. Se nota que es bajito y sobre todo que es muy ligero. El tacto de la dirección depende bastante del modo de conducción que llevemos seleccionado. Ahora mismo vamos con el Sport y me encanta, es suficientemente dura, transmite, en fin, lo llevamos por donde queremos. En el caso del normal, del modo normal, es demasiado liviana quizá y me quita un poquito de confianza. Y en el Track, que es el más deportivo de todos, pues obviamente va como en el Sport o mejor. ¿Qué es lo que cambia en los modos de conducción? Son 4 parámetros. Uno de ellos es la dirección, como hemos dicho. El segundo es el sonido. El tercero, el mapa del acelerador, que se vuelve más directo conforme ponemos un modo más deportivo. Y finalmente, también modifica la velocidad de la caja de cambios. Para cambiar de marcha, el Alpine ofrece levas fijas y eso nos encanta. El cambio tiene una actuación sinceramente muy rápida, incluso en el modo normal, no se necesitaría mucho más. Es muy agradable, no echamos de menos un cambio manual en este coche, no nos hace ninguna falta. Las levas tienen un tamaño suficiente, podrían ser todavía más grandes y sobre todo podrían tener el tacto metálico que ofrecen los Porsche, por ejemplo, pero no está mal, eso es por ponernos muy quisquillosos. El motor de 292 caballos respira muy bien, sobre todo a partir de las 2500 vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que por debajo está un poco más pobre, echamos de menos más fuerza. Pero bueno, tiene una parte buena y es que cuando entra el turbo realmente da una gran patada y nos emociona. Tiene una parte mala y es que a veces cuesta regular la potencia a la salida de las curvas y en un coche como este eso importa. Controles electrónicos, pues los podemos quitar fácilmente. Se nota que esto está hecho para conducir rápido. También os digo una cosa, en carretera no tenemos ninguna ganas de quitar los controles electrónicos, especialmente con el asfalto mojado como tenemos hoy. A pesar de que llevamos los controles electrónicos activados, el coche nos deja jugar bastante. De hecho, a veces hasta demasiado. No es especialmente fino, digamos, en la intervención, el control electrónico de estabilidad, sobre todo notas que interviene. No es peligroso en ningún momento, ni mucho menos, pero no es el más suave que hemos probado. La verdad es que no sé muy bien por qué el 718 me da un pelín más de confianza al principio. Luego no, luego le voy cogiendo el gusto a este también, pero el 718 al inicio tiene, no sé si es porque los tactos de los Porsche los tenemos muy bien cogidos, mientras que este obviamente es el primer Alpine que probamos, pero o simplemente porque el alemán pesa 160 kilos más y aunque parezca mentira, ese peso extra hay veces que te hace sentir que vas en un coche más normal, entre comillas, aunque te penalice en agilidad. En este sentido, tengo que reconocer que a mí me pasa casi siempre lo mismo en coches tan ligeros como este. Me pasó lo mismo en su día con el Alfa 4C, me pasa lo mismo con cada vez que cojo un Miata. Son coches muy ligeros y que son capaces de ir tan rápidos, son tan ágiles en los cambios de dirección que requieren un tiempo para acostumbrarse. Por eso quizá ese primer tacto me gusta más el del Porsche. Otro punto clave, ¿qué ocurre con los frenos? Bueno, vamos a frenar un poco aquí. Tiene muy buen tacto de frenada, me encanta. Pedal bastante duro, perfecto para regular en una conducción más decidida como la que estamos haciendo ahora. Y es lo de siempre, no me des potencia, quítame peso. No necesita unos grandes discazos para frenar muy bien. Esa es una de las grandes ventajas de berlinetas deportivas y ágiles como esta. El coche la verdad es que es un regalito, es pura agilidad, entra muy bien en las curvas y luego lo que tiene es el típico comportamiento de un coche
de motor central, es decir, requiere finura. Este no es un coche para pegar grandes acelerones. Si aceleramos, se nos mueve evidentemente al salir de la curva, pero sobre todo no es que se nos mueva. Hay muchos coches que se mueven al salir de las curvas, pero se nos mueve de un modo que no nos aporta nada, no nos coloca el coche siquiera. No hay que llevarlo moviéndolo de atrás, simplemente hay que llevarlo muy fino. En este sentido, podríamos decir incluso que se asemeja a un monoplaza. La exigencia de finura que tiene este coche nos hace entrar en comunión con él. Cada curva pide otra, porque dices, lo puedo hacer todavía mejor, puedo entrar todavía más fino, puedo encontrarle un poco más el límite. ¿Cuál es el problema? Que al final nos encontramos rodando incluso demasiado rápido y en realidad el coche no se nos habrá movido del sitio. Si lo hemos hecho realmente bien, no se nos habrá movido del sitio. Por tanto, en fin, hay que querer tener un coche de motor central, muy eficaces, muy exigentes. Este coche tiene suspensión de esquema doble triángulo superpuesto en los dos ejes y eso, junto con el fantástico reparto de masas, lo que genera es una motricidad extraordinaria. Solo, evidentemente, a las ruedas traseras, pero tracciona muy bien, muy bien. Aparte de que nos gustaría que fuese un poquito más progresivo, al motor no le echamos en falta potencia, sinceramente. A ver, no le ganaremos drag races a coches de 500 caballos, pero si el tramo es más bien revirado, es muy probable que le mojemos la oreja. Lo que es una maravilla. Quiero más curvas, quiero más curvas. Frena, bien, dentro, gas. Deja patinar un poquito el control de estabilidad, se lo agradezco. Quizá al final esa diferencia con el Porsche ni siquiera es mecánica, es quizá electrónica. Porque cuando entendemos realmente cómo funciona este coche es adictivo. Bueno, ¿y qué tal se vive dentro del Alpine? Nosotros hemos hecho un largo viaje para llegar hasta aquí e incorporarnos a las rutas de SDC 2020 aquí en Asturias y Cantabria. Casi 600 kilómetros por autovía y también por carreteras nacionales. Y sinceramente, no es un coche especialmente incómodo a pesar del rigor de las suspensiones. Evidentemente, en guardias tumbados, resaltes, sí se nos caen los empastes y bueno, así tiene que ser en un coche de este tipo. Pero en autovía, en carreteras bien asfaltadas, sinceramente no es un coche especialmente incómodo y eso nos ha gustado. Yo particularmente tengo tendencia a que me duele la espalda en viajes largos y en este sí, también me ha dolido, la verdad, pero le ha costado bastante aparecer a ese dolor y en otros coches es prácticamente inmediato. ¿Qué significa eso? Que dentro de lo que cabe es un coche razonable para viajar. Yo tenía la suerte de que nuestro cámara Santi venía con otro coche y parte de mi equipaje lo ha llevado a él, así que, en fin, no es el típico coche para cruzarse Europa en un mes, o al menos no con equipaje. Pero como confort de marcha, sinceramente, estoy contento. Además, no hace grillos, no tiene ruidos molestos, el ruido aerodinámico es muy poco, escuchamos más la admisión que el ruido aerodinámico de las ventanillas, a pesar de que no tienen marco. Así que en ese sentido ha sido una grata sorpresa. Y ya que lo he introducido, ahora tengo que explicarlo. ¿Qué es eso de SDC o de Supercars Drivers Experience? Bueno, pues es un evento que se celebra desde hace 13 años, primero en Cantabria y ahora en Asturias y Cantabria, que reúne, pues bueno, coches como este que acaba de pasar, un R8 detrás de nosotros, súper deportivos, que de una forma no competitiva, con un ambiente muy sano, pues recorren el norte de España, que si no habéis visitado os lo recomiendo porque es increíble los paisajes que se pueden ver y bueno, pues disfrutar de la sinfonía de los coches, verlos todos juntos. A mí particularmente, aunque la parte, digamos, de hostelería, gastronomía es muy importante en este evento, lo que más me gusta es ver los coches, hablar con los propietarios porque su experiencia te lleva mucho más allá de la prueba de una semana que normalmente hacemos nosotros con las unidades de prensa de estos mismos modelos.
Es un buen indicio que la mayoría de propietarios de estos supercoches se han quedado sorprendidos con el Alpine. Saben que es un coche menos potente que los suyos, pero lo asocian a uno de los suyos. Y por precio, evidentemente, está por debajo de la mayoría de los presentes aquí. ¿Por qué? Porque saben que es ligero, tiene un diseño muy bonito y les recuerda a esa tradición de coche deportivo francés que, en fin, parecía haberse difuminado y que el grupo Renault ha tenido la valentía de retomar. Después de probarlo con ahínco, nos queda claro que el Alpine es una compra pasional. Yo creo que será un coche de colección, y lo que ya es seguro es un objeto de deseo. ¿Es caro? Objetivamente sí, pero también es de verdad exclusivo. ¿Merece la pena la versión S? Creo que para la mayor parte de conductores no compensa esos 10.000 euros que cuesta, pero hace 5 segundos estaba hablando de exclusividad. Lo que es evidente es que Alpine, si continúa haciendo productos como este y mantiene un consejero delegado como Luca de Meo, no solo es una marca de pasado, sino también una marca con futuro.